El tema de hoy son funciones trigonométricas y exponenciales en la materia de modelación matemática 2. ¿Qué es una función trigonométrica? Una función trigonométrica, también llamada circular, es aquella que se define por la aplicación de una razón trigonométrica a los distintos valores de la variable independiente que ha de estar expresada en radianes. Existen 6 clases de funciones trigonométricas: seno y su inversa, la cosecante; coseno y su inversa, la secante; la tangente y su inversa, la cotangente. Para cada una de ellas puede también definirse funciones circulares inversas como son el arcoseno, arcocoseno, etc. Aquí presentamos las 6 funciones trigonométricas básicas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, y su respectivo equivalente en valores de radianes. Para definir las razones trigonométricas del ángulo alfa del vértice A, se parte de un triángulo rectángulo arbitrario que contiene este ángulo. El nombre de los lados de este triángulo rectángulo se usará en lo sucesivo, será hipotenusa, representada con la letra H, es el lado opuesto al ángulo recto o al lado de mayor longitud del triángulo rectángulo. El cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo alfa, representado con la letra minúscula A, y el cateto adyacente, representado con la letra minúscula B, es el lado adyacente a un lado del ángulo alfa. Basándonos en estas nomenclaturas, tenemos la definición de las 6 funciones trigonométricas: seno, cateto opuesto entre hipotenusa; coseno, cateto adyacente entre hipotenusa; tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente; cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto; cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto; y finalmente secante, hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Cómo se define la función seno? Se denomina función seno y se denota por función de x es igual al seno de x a la aplicación de la razón trigonométrica seno a una variable independiente x expresada en radianes. La función seno es periódica, acotada y continua, y su dominio de definición es el conjunto de todos los números reales. La función cosecante, que es la inversa a la función seno, puede calcularse como la inversa de la función seno para un ángulo expresado en radianes. Función coseno. La función coseno, que se denomina función de x es igual al coseno de x, es la que resulta de aplicar la razón trigonométrica del coseno a una variable independiente x expresada en radianes. Esta función es periódica, acotada y continua, y existe para todo el conjunto de los números reales. La función secante se determina como la inversa de la función coseno para un ángulo dado expresado en radianes. La función tangente. Se define función tangente de una variable numérica real a la que resulta de aplicar la razón trigonométrica de la tangente a los distintos valores de dicha variable. Esta función se expresa genéricamente como función de x es igual a tangente de x, siendo x la variable independiente expresada en radianes. La función cotangente es la inversa de la tangente para cualquier ángulo indicado en radianes. Algunas de las propiedades de estas funciones trigonométricas son las siguientes. Las funciones seno, coseno y tangente son de naturaleza periódica, de manera que el periodo de las funciones seno y coseno es 2 veces pi, mientras que la función tangente es pi únicamente. Y ahí tenemos la ecuación que nos la define. Una segunda propiedad
las funciones seno y coseno están definidas para todo el conjunto de los números reales. Ambas funciones son continuas, no así la función tangente. Las funciones seno y coseno están acotadas, ya que sus valores van a estar contenidos en el intervalo -1 a 1. La función tangente no es acotada. Las funciones seno y tangente son simétricas respecto al origen, ya que seno de menos x es igual a menos seno de x y tangente de menos x es igual a menos tangente de x. En cambio, la función coseno es simétrica respecto al eje y. Tendríamos coseno de x es igual a coseno de menos x es igual a coseno de x. ¿Cómo graficamos una función? Ahí tenemos función de x es igual a 2 veces 2 elevado a la x. Lo primero que tenemos que hacer es buscar unos valores cerrados, puede ser de menos 3 a 3, y vamos sustituyendo en el número que tenemos ahí, y tenemos que lo primero es 1 sobre 8, 1 sobre 4, 1 sobre 2, cuando los valores van de menos 3 a menos 1. Luego sustituimos el valor de 0, que nos da el valor de 1, todo número elevado a la potencia 0 nos va a dar siempre el valor de 1, y luego los valores positivos, de 1 a 3 nos daría 2, 4 y 8. Posteriormente lo graficamos y tendríamos este tipo de gráfica. Esos pasos serían para graficar una función. Algunas propiedades de las funciones para toda función exponencial de la forma función de x es igual a ax, se van a cumplir las siguientes propiedades generales. La función aplicada al valor 0 siempre es igual a 1. Ahí tenemos la fórmula. La función exponencial de 1 siempre es igual a la base. Esto aplica para la primera fórmula y la segunda fórmula cuando tenemos un valor negativo. Siguiente, la función exponencial de la suma de dos variables es igual a la exponencial de la primera por la exponencial de la segunda. Y lo podemos comprobar con la fórmula. Y por último, la función exponencial de la resta de dos variables es igual a la exponencial de la primera entre la exponencial de la segunda. Este tipo de propiedades nos van a dar mediante fórmulas. Entonces es importante fijarnos de las fórmulas. Finalmente, la función exponencial es la función que puede ser definida de diferentes maneras, siempre equivalentes entre sí, como una serie infinita. En particular, puede ser definida como una serie de potencias. Vemos la fórmula aquí, pero la forma más usual de definirla para el dominio de los números complejos es mediante la serie de potencias donde el valor real x se sustituye por la variable compleja z. Ahí tenemos la fórmula desarrollada. Para valores imaginarios puros se cumple la identidad. La función exponencial y por t va a ser igual al coseno de t más i por el seno de t. En el caso particular es la identidad de Euler, donde la exponencial i al i por pi más 1 es igual a 0. Pero esto ya se verá en un tema más adelante. Pues con esto concluimos nuestra breve explicación. Espero que esta clase te haya sido para tu apoyo de resolución de tus hadas y gracias por tu atención. Nos vemos en una siguiente clase.